How can we eat more than we're supposed to? And the answer lies in understanding the biochemistry of the brain. No one can exert willpower over a biochemical drive that goes on every minute of every day of every year. So food can be just like a drug to certain people who have a certain disposition to addiction. Todo el mundo sabe que el alcohol es peligroso y que puede dejar fuera de juego a tu hígado. Nada que ver con el azúcar, ¿verdad? El alcohol es una toxina, eso es un hecho, aunque no sepas qué es lo que hace en tu organismo. Si te tomas unas birras, experimentas la sensación, puedes notar tu ritmo cardíaco volverse irregular, tus vasos sanguíneos dilatándose o la pérdida de precisión motora. Si el sentimiento placentero de estar borracho te deja en duda de si el alcohol es o no una toxina, la resaca del día siguiente seguramente te confirmará que lo es. Así que no necesitas estudiar química orgánica para darte cuenta que el consumo frecuente de alcohol tiene serios efectos sobre la salud. La razón por la que puedes sentir el efecto del alcohol de inmediato y emborracharte es porque una parte del alcohol se metaboliza en el cerebro. En realidad, lo que va a tu cerebro es menos del 10% del alcohol. La mayoría de él, al menos el 80%, se metaboliza en el hígado. Esta es la razón por la que puedes desarrollar una variedad de serios problemas hepáticos bebiendo alcohol a diario. Sin embargo, tu hígado es un órgano poderoso que puede manejar varias toxinas relativamente bien, así que una noche de celebración no va a hacer que entres en la lista de trasplantes. ¿Qué te parece si te dijera que se pudiera crear una bebida alcohólica con un tipo especial de alcohol que no fuese metabolizado en el cerebro, por lo tanto, que no te emborrachara? Quizás incluso estaría permitido tomar y conducir, porque no perjudica tu capacidad motriz. Bueno, en realidad ya tenemos una sustancia como esta que se está consumiendo diariamente y como el alcohol no es necesaria para ninguna reacción bioquímica en el cuerpo. No la necesitas para sobrevivir. No se metaboliza en el cerebro, así que no te emborrachará, pero como el alcohol y otras toxinas, es procesada principalmente en el hígado. Y su frecuente consumo conlleva a todo tipo de problemas de salud. Esta sustancia es la fructosa. El azúcar de mesa, la sacarosa, está compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La fructosa está en la miel, en el zumo de frutas, en los milkshakes. Es lo que hace dulce a lo dulce. Estoy seguro que nunca le darías una cerveza a tu sobrinito pequeño, ¿a que no? Pero no pasa nada si le das caramelos. Gran error, porque son lo mismo, solo que no emborracha. Y ahora veremos por qué digo esto. Este es Robert Lustig. Es uno de los profesionales que trajo los efectos perjudiciales del azúcar a la luz. Al principio, él puede sonar un poco excesivo cuando habla del azúcar. El azúcar es un veneno, una droga, dijo. The fat's going down, the sugar's going up, and we're all getting sick. You use words. You use poison. You use toxic. Certainly I use those words. Sin embargo, él puede respaldar todas sus declaraciones con más de 16 años de investigación médica, discursos académicos, análisis políticos, análisis de datos, muchos cuidados de pacientes y quizá el más importante, la bioquímica de cómo el azúcar es procesado por el cuerpo. Hay muchos tipos de estadísticas irresistibles de las cuales podemos hablar, pero el mecanismo en sí, que causa que este edulcorante tenga los malos efectos en el cuerpo, pinta una escena mucho más clara. Una vez que entiendas cómo es procesada en el cuerpo, dejará poco debate a si el azúcar puede ser considerada o no una toxina y comenzarás a ver cómo muchos de los problemas modernos de salud son causadas por el azúcar. Echemos un vistazo a cómo metabolizamos el azúcar empezando con la glucosa. Por cierto, no es necesario recordar todos los términos específicos que aparecerán, solo presta atención a cómo la glucosa fluye a través de las células, para que puedas ver cómo se diferencia del alcohol y el azúcar. Esto es lo que pasa en tu hígado cuando comes algo como una rebanada de pan blanco. Primero, solo el 20% de la glucosa que comes va a parar al hígado, porque el restante 80% es metabolizado por todas las otras células de tu cuerpo. Antes que la glucosa pueda ingresar a las células del hígado, necesita estimular el páncreas para generar insulina. La insulina estimula el receptor IRS1, el cual causa una serie de reacciones para estimular el SRBP1 y activar
esta enzima llamada glucoquinasa. La glucoquinasa lleva la glucosa a glucosa 6-fosfato, la cual se almacena en su mayoría en el hígado como glucógeno. El glucógeno es algo bueno, ya que actúa como reserva de energía que tu cuerpo pueda acceder cuando sea necesario. Esto es por lo cual los corredores se llenan de carbohidratos antes de una carrera, para llenarse de glucógeno y tener más energía durante esta. Lo que no va como glucógeno se metaboliza a piruvato. El SRBP1 de antes activa estas tres enzimas para empezar un proceso llamado novolipogénesis, de novo, nuevo, lipo, grasa y génesis, crear. Así que la célula está tomando este sobrante citrato y lo convierte en grasa. El hígado realmente no quiere que esta grasa esté dentro suyo, así que lo convierte en algo llamado VLDL, el cual se almacena en el tejido graso. El VLDL es un gran contribuyente a problemas del corazón. Aunque pueden saltar las alarmas, hay que tener en cuenta que después de todas las reacciones solamente se convertirá una pequeña parte en VLDL, menos del 2%. Así que es casi imposible morir de ataque al corazón por comer mucho pan blanco natural. Resalto esta palabra para que tengas cuidado y te fijes, más adelante lo veremos. La glucosa es buena y el azúcar está compuesta por glucosa, pero atento, también está compuesto por fructosa, y ese es el kit de la cuestión que te explico a continuación. Ahora echemos un vistazo al etanol, el alcohol que te bebes cuando tomas una cerveza o cualquier bebida alcohólica, y veamos en qué se diferencia de la glucosa. Como puedes adivinar, el etanol no es necesario para ningún proceso biológico, así que en su mayoría es procesado como una toxina en el hígado. El 10% va a ser procesado en el estómago e intestinos y otro 10% es procesado por los riñones, músculos y el cerebro. La primera gran diferencia entre la glucosa y el etanol es que el hígado tiene que trabajar 4 veces más, porque procesa el 80%. El etanol no necesita de la insulina para ingresar en las células, se difumina dentro y es convertido a acetaldehído. El acetaldehído genera la ROS, especies de oxígeno reactivo. El ROS daña las proteínas del cuerpo, puede causar cáncer y son uno de los causantes del envejecimiento. Los antioxidantes combaten el envejecimiento porque combaten a estas ROS. El acetaldehído luego se convierte en acetato y va a la mitocondria como antes. En el caso del alcohol, esta sobrecarga las mitocondrias, así que un grupo de acetatos llega y a través del ciclo TCA se convierte en mucho citrato. Las mismas tres enzimas que empiezan la nueva creación de grasa son estimuladas y terminas con un montón de grasa mala o VLDL. Esto irá a tu almacén de grasa, principalmente como grasa visceral. Esta es la grasa que causa un montón de problemas de salud y que envuelve a tus órganos, dándote la pinta de barriga cervecera. Ahora que el hígado tiene esa grasa aquí y dado que no la quiere, la lleva a los músculos en forma de ácidos grasos libres, aunque solo una pequeña parte. Eso puede causar resistencia a la insulina, con todo lo que conlleva. Como he dicho, no se lleva toda la grasa a los músculos, por lo que en caso de que hubiera mucha grasa, podría formarse lo que se llama un hígado graso. Eso de acetil-CoA, el etanol y las especies de ROS activan una enzima llamada JNK1, que es el puente entre el metabolismo y la inflamación. Este mecanismo hace que el hígado se dañe y promueve la resistencia a la insulina en el hígado, inactivando el IRS1, el receptor de insulina. Es decir, el páncreas va a tener que hacer más esfuerzo para formar más insulina. Como dije, un grano de azúcar de mesa está formado por glucosa y fructosa. La causante de los problemas es la fructosa. Lo primero que hay que considerar es que la fructosa no es necesaria para el cuerpo, así que es tratada como una sustancia ajena y es procesada casi al 100% en el hígado. Entra y es metabolizada hasta ser piruvato, entrando seguidamente en la mitocondria. Ahora tenemos la misma situación donde todo va directo al hígado y nada es almacenado, sobrecargando demasiado a las mitocondrias. El piruvato va a través del ciclo de Krebs, donde produce un puñado de citrato que se convierte en VLDL, es decir, colesterol malo. Por tanto, esto produce un incremento del riesgo de problemas de corazón y acumulación de grasa entre los órganos. Sorpresa. Esto también hace que tengas barriga cervecera y como antes una parte va a los músculos promoviendo a resistencia insulínica.
Como dijimos, no toda la grasa es capaz de salir del hígado, por lo que si se acumula demasiada, puede provocar un hígado graso no alcohólico. El mismo JNK1 es estimulado, lo cual promueve la inflamación, y el JNK1 actúa en el mismo IRS1 receptor de insulina, causando resistencia a la insulina en el hígado. Muchas empresas alimenticias promocionan los productos alegando que hagas deporte y tengas una vida saludable, y realmente son buenos consejos, pero se puede consumir las mismas calorías tomando dulces y aumentar de peso a base de acumular grasa visceral, y eso es una de las cosas que hacen los productos demasiado dulces. Nadie va a morir por tomarse un refresco azucarado, pero como tampoco lo haría nadie por tomarse una cerveza. Si tomáramos todos los días, es muy probable que desarrolláramos una de estas enfermedades que te hacen ingresar en la lista de trasplantes. Actualmente hay otro elemento en el metabolismo de la fructosa que hace que se genere tanta grasa. La fructosa forma xilulosa 5-fosfato. Esta molécula estimula aún más el novolipogénesis, llevando a generar más grasa. Esto explica la epidemia de obesidad. A su vez, cuando se convierte en fructosa 1-fosfato, que produce ácido úrico, causa de un aumento de la presión. Hay algo más, la fruta, la miel y los vegetales llevan fructosa, pero eso no quiere decir que sean perjudiciales y dejemos de tomarlas. Los vegetales llevan fibra, algo que frena el ritmo de absorción intestinal y te llena, haciendo que el hígado tenga más tiempo a procesar esa fructosa si te comes 3 melocotones. La diferencia con el jugo que venden en el supermercado es que le suelen echar más azúcar, y un vaso lleva la fructosa de 5 melocotones que te puedes beber como si fuera un chupito, haciendo que el hígado tenga que trabajar más rápido. Como he dicho, un refresco azucarado no va a matarte, pero en la sociedad en la que vivimos nos encontramos con cientos de productos con cantidades exorbitantes de azúcar. Salsas, zumos, milkshakes, pizzas, cereales, yogur, quesos. El 80% de los productos del supermercado tienen azúcares de más. Ya no hablemos si comemos fuera o si tomamos un milkshake de alguna cadena de cafeterías. Además, si te acuerdas de la fibra, nuestra salvadora de la fructosa, en estos productos no los encontrarás. Esto lo han hecho así porque quitándole la fibra a los productos alimentarios duran más. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete ahora para estar atento de los vídeos que vaya publicando periódicamente. Iré sacando cada cierto tiempo, así que puedes activar las notificaciones activando la campanita al lado del botón de suscripción. No olvides darle like para que más gente pueda encontrar este vídeo más fácilmente. Y recuerda pasarte por mi página de Patreon para apoyar a la comunidad de conciencia conectiva y dar apoyo para crear mejor contenido y de más calidad. Juntos podemos crear un mundo mejor.